Buenas noches a todos. Aski Arumaquipanaya, Gilatanaka Culiacanaka. Espero esté muy bien. Aquí estamos para solicitar permiso para realizar una actividad, este conversatorio, esta exposición aquí del hermano Froilán. Entonces vamos a pedir permiso a las deidades allí en La Paz, en Chuquiapumarca, a Leyimani, a la Mururata y a las otras deidades también como el Huñaymarca, para Illampu, Sajama, a todos allí Chiquilanaca y Ahuichanaca, para comenzar esta exposición. Y bueno, aquí también donde me encuentro, estoy en Rocha, Uruguay, y también aquí al Campo del Amor y otros espacios sagrados que están cerca. Entonces pido permiso para comenzar este importante conversatorio. Hermano Marcelino, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Es para Pachasagara Yatiña un gran honor tener al licenciado Froilán Laime. Y conocemos su trayectoria, conocemos lo alternativo o lo nuevo, digamos, de lo que viene a ser la cosmovisión andina. Y algún rato nos planteaba de que incluso la rotación en el mundo andino es algo totalmente nuevo, no es originario, y creo que necesitamos ese tipo de lecturas. Y cuando nos plantea el tema de la presente sesión, yo creo que es algo que nos va a ayudar bastante. Necesitamos abrir más los ojos, necesitamos escudriñar la memoria larga y en ese sentido le damos la bienvenida y muchas gracias por compartir todo el conocimiento que tiene. Adelante, licenciado. Muy buenas noches, ¿cómo están, hermano Marcelino, hermanas y hermanos, todos que están presentes? Un saludo cordial. Aski Arumakipanay Tabinitaki, Tabeju Mampio Arunt Anexma, Ma Kuantani, por Anet Jaraxma. Bien, sí, gracias por la invitación. Vamos a compartir, aunque sea un poco tiempo, estas reflexiones sobre el Yatiña, el Amuyaña, y hay otras varias categorías que vamos a sintetizar en el Aymara para mostrar también que hay otras maneras distintas de construir el conocimiento, el saber, la comprensión desde el mundo Aymara. Y particularmente una fuente eterna de esta filosofía, de estas maneras de pensar que nuestros ancestros no nos han dejado, está en la lengua precisamente. Entonces, yo tengo mucho aprecio, mucho respeto a estas categorías, conceptos que están inscritos, que están contenidos en cada palabra, cada término, en la manera de hablar de las abuelas, de los abuelos. Y eso me parece que no hay que mantenerlo simplemente o recordarlo o practicarlo como lengua cotidiana, sino también se puede recuperar conceptual, filosóficamente. Eso es un poco la intención de fondo, hermanas, hermanos. Quisiera partir de dos ideas. Eh, ah, de dos ideas decía. Uno, la idea del pluralismo. Alguna vez cuando se debate estas ideas desde lo Aymara, suelen contestar los de la academia tradicional en nuestras universidades, diciendo que también en la filosofía occidental ya existe la noción de pluralismo, pluralidad, y se puede trabajar eso tranquilamente desde sus corrientes. Pero aquí quisiera distinguir. Una cosa sería el pluralismo interno a una cultura, a una tradición, como sería la occidental, ya un pluralismo etnocéntrico, podríamos decir también. Y otra cosa es abrirse a las otras tradiciones culturales no occidentales, que sería un pluralismo de otro tipo. ¿Ya? Quisiera partir por eso. Generalmente la pluralidad se entiende, en este caso, en epistemología, en teoría del conocimiento, en el sentido de que hay muchas comunidades, claro que sí.
hay culturas, hay grupos, cada uno con sus diferentes sistemas epistemológicos, sistemas E, ¿no? O sea, cada grupo tendría diferentes conjuntos de normas, estándares o principios para formar creencias y saberes, ¿no? Y eso es la concepción muy común de lo que es la pluralidad. Pero también hay el relativismo nihilista, podríamos decir, con Gottman, en el sentido de que esa pluralidad de sistemas epistemológicos, cada uno valdría por su cuenta. No hay un modelo correcto desde otro. O sea, no hay ningún criterio objetivo para decir esto es más correcto o más productivo o más bueno que otros. Todos valen a su manera. Eso sería el relativismo nihilista, ¿no? Tampoco vamos a entrar mucho debate en eso, pero ya lo que algunos han llamado el pluralismo objetivo, es decir, de que sí es posible decir que algunos criterios podrían ser más justos y mucho más buenos para el crecimiento cultural del ser humano, ¿ya? Y eso en nuestro caso estamos diciendo depende del diálogo y el aprendizaje intercultural y no cerrarse a una tradición como la occidental. Es decir, aquí entramos ya más en materia. Para empezar, podemos lanzar esto, ¿no? Toda la reflexión, la filosofía, la epistemología, la teoría del conocimiento en Occidente ha estado desarrollado, cerrado dentro de la variación de las lenguas indoeuropeas, hasta llegar al inglés. Entonces, como que hay un imperialismo idiomático que se supone que lo que exprese el inglés también tendría que ser fácilmente expresado, traducido en cualquier otro idioma o en todos los idiomas del mundo. Eso es la pretensión, el presupuesto de universalidad en el que se basa. Por eso es que la práctica académica, por ejemplo, en la epistemología analítica norteamericana, se privilegia el inglés y se supone que, por ejemplo, el concepto de to know, el saber qué en castellano, tranquilamente podría traducirse y expresaría las mismas propiedades en los conceptos, en los términos de otras lenguas, lo que no es cierto. Y hay muchos estudios de que en otros idiomas fuera de los idiomas que derivan del indoeuropeo, hay otras maneras de entender el saber, el conocimiento, la comprensión, la sabiduría. Y en este caso queremos hacerlo desde el Aymara. Bien, también es otra cuestionante lo que se conoce como el colonialismo lingüístico, es decir, hay un idioma súper hegemónico, alrededor de eso hay una decena de idiomas supracentrales, nacionales, y idiomas periféricos. Hay un modelo muy bien explicado de eso cómo funciona. Y nuestras academias están alimentando precisamente eso, ¿no? Y eso es lo que estamos criticando. Y la propuesta al final sería que la educación superior y también, en realidad, todo el sistema educativo tendría que recuperar, basarse en sistemas epistémicos de nuestros pueblos. Eso es. Se sabe mucho, ya es tradicional citar, por ejemplo, la hipótesis Sapir-Whorf, de que cómo influye un idioma, un lenguaje en la cognición. Claro, esa hipótesis Sapir-Whorf está un poco descartado, aunque últimamente está renaciendo, ¿no? Esa hipótesis, en el sentido de que cada idioma determina totalmente el pensamiento. Es decir, una persona que habla un idioma y otro habla diferente idioma, van a pensar totalmente diferente. Incluso los mundos de los que están hablando, según sus idiomas, van a ser otros, ¿no? Pues un poco se ha suavizado en la hipótesis Boas-Jacobson, ¿no? De que no es que determinan tan totalmente en la percepción, en la categorización de nuestra cognición, sino que los idiomas más bien lo que hacen es dirigir nuestra atención a ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Nos obligan a atender ciertos aspectos de la realidad que en otros idiomas no lo van a hacer de la misma manera. Entonces, hasta
En eso también en la reflexión, digamos, occidental, han ido reconociendo. Y nosotros, partiendo de ahí, discutiendo con eso, ya podemos lanzarnos a ya escudriñar desde nosotros. Porque la otra crítica de fondo es que la manera de entender el conocimiento y la ciencia en Occidente, lo que ha permitido al Occidente es reproducir los privilegios, la dominación de su civilización. En cambio, esa manera de practicar y entender la ciencia ha reproducido la subordinación, el subdesarrollo, el abandono de las otras tradiciones culturales dominantes, ¿no? Y lo que corresponde entonces, frente a esa ciencia de Occidente conservadora del orden moderno, es poder recuperar lo nuestro. Voy a saltarme un poco para apurar esto. En la pluralidad de maneras de entender el saber, el entendimiento, en Aymara, ¿qué categorías hay? Nos vamos directamente a mencionar eso, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de una variedad de conceptos en esta primera categoría de la percepción, ¿no? Es decir, en los sentidos de exteriocepción, ¿no? Lo que viene de afuera, ¿qué categorías? En el que nos vamos a concentrar mucho es en la visión, en el ver, ¿no? Que es muy, muy interesante y diverso en el Aymara. Pero no solo está entre los sentidos externos, solamente el ver, el uñaño, sino también el escuchar, el isaño. El isaña, por ejemplo, puede dividirse en dos, ¿no? Ischiquiña, istaña. Tiene diferentes conceptos, ambas cosas. Y de esos dos raíces se puede multiplicar más todavía, se puede derivar en otras formas de escuchar o de oír, ¿no? O el yamcaña, el muctaña, el maliña y otros. Pero vamos a dejar por un momento, solamente lo vamos a mencionar, el uñaño, ¿ya? Es el verbo básico para decir mirar, observar, ver. Hay también otro. ¿Qué vas a hacer? Disculpa, Froilán, ¿podrías por favor reactivar tu audio? Ahora sí, ¿estamos? Sí, Hola, hola. disculpa. Bien, bien, continuamos entonces. Bien, decíamos que una primera categoría va a ser el mirar, el uñaño. Enseguida vamos a ver en qué cosas se deriva eso. Es muy variado. Hay más de 30 maneras de ver en el Aymara, gracias a la productividad del lenguaje que tiene el Aymara, ¿no? Gracias a sus sufijos derivacionales y aspectuales, que son como unos 50 sufijos, que se combinan con la raíz verbal y dan lugar a diferentes maneras de ver. Enseguida lo vemos. Pero aparte del uñaña, que se diversifica de esa manera, también está el jamiaña, que decíamos que es una vigilancia, ¿no? Estar al acecho de algo o espiar la conducta de alguien sospechoso. Ese jami está emparentado con el quechua también, ¿no? Hawái, ¿cierto? O incluso puede ser que venga del puquino. Ese es el otro trabajo pendiente en los lingüistas y en nuestros estudiosos, hacer lingüística dinámica, ¿no? Es decir, un estudio de la evolución del cambio en el tiempo, fonológico, semántico de los términos. Bien, otra gran categoría es la memoria. Es la misma epistemología tradicional reconoce que una fuente, otra fuente, aparte de la percepción empírica, otra fuente del que va a inferirse, el que va a fundamentar los demás conocimientos que vayamos construyendo como comunidades epistémicas, es la memoria. Y en Aymara es muy interesante. Ya estamos diciendo, hay cosas distintivas en el Aymara que en el inglés o en el castellano. El recordar o la memoria en castellano simplemente remite al pasado. Pero es interesante que en el Aymara, el mismo amtaña, el mismo léxico, el mismo lexema, tanto significa para recordar el pasado, como también significa
acordar, decidir, proponer algo para el futuro y también tener una idea ahorita para el presente, es decir, refiere a todos los tiempos. ¿Por qué es así en el Aymara? ¿No? Entonces nos animamos a lanzar una hipótesis ahí. Puede ser que el tiempo, el viñaya, el tiempo sea la eternidad, lo permanente, lo perenne. Entonces siempre están presentes todos los tiempos. Por eso es que el mismo Lexena diría, nos recordaremos de los abuelos que han vivido antes, o también está significando, acordaremos algo para hacer, para cumplirlo después, o propondremos una idea ahorita, en el presente. Por eso tendría ese significado. Hay un concepto ahí profundo del tiempo, ¿no? Eternidad permanente, que todo al mismo tiempo está existiendo. Por eso podemos decir, incluso no recordar el pasado, sino también recordar el futuro, acordar el futuro, etc. Ahí es diferente, por ejemplo, en la cuestión de la memoria. Otro que no existe en conceptos parecidos, claro que se podría traducir que en diferentes palabras, pero como una categoría, en el Aymara existe, por ejemplo, el muspaña, que podríamos hablarlo en castellano como estar asombrado, admirado ante la realidad que nos sobrepasa. Por ejemplo, eso que cuando en un medio ruidoso, donde parece que no se distinguen los sonidos, pero podemos estar escuchando algo específico, o el silencio en medio del ruido, o estar atendiendo lo que normalmente no se atiende, etc. Quizás podría estar vinculado con la intuición, que sí se ha estudiado en Occidente bastante, ¿no? Sobre todo desde la filosofía oriental. O esta otra categoría, el arjtaña, que podría traducirse muy reducidamente como despertar, ¿no? Pero no quiere decir levantarse del sueño, sino es atender un futuro abierto o maneras de entender nuevas, llegar a pensar lo que no estaba pensado, ver lo que no estaba visto, dar importancia a lo que no era importante. Bueno, Aymara podemos decir, kunatihan ya katakanha, ukha akathamat, am tapiña, am taña, ukaña taki. Entonces, lo que no tenía importancia, ahora sí puede tener y para cumplir, ¿no? Eso sería el artaño, sería otra categoría, que igualmente tiene derivaciones. Entre otras maneras de saber que tienen que ver más con la práctica, las aptitudes de un ser humano para llegar a conocer, a tener sabiduría. Ahí hay varias cosas también, ¿no? Hay saberes implícitos que no se dicen, ¿no? O sea, no necesitas declararlo, pero, por ejemplo, los hábitos corporales que asimilamos durante nuestra niñez, etc. O la manera de hablar un idioma. No necesitamos estudiar gramática ni nada, simplemente lo sabemos hablar. Pero explícitamente, lo que normalmente se ha hablado como saber cómo, el saber cómo, eso sería el yatín. Eso sería el yatín. Entonces, cuando en la epistemología tradicional se dice S sabe que P, es decir, un sujeto tiene conocimiento de una proposición. Esa es la famosa fórmula en cualquier corriente epistemológica, ¿no? Se analiza esa fórmula. Entonces, ahí, cuando dices un sujeto sabe que P, está el saber en inglés, en todos los idiomas indoeuropeos, está significando ese saber una representación, una imagen que trata de reproducir la realidad. Entonces, la verdad como correspondencia o el conocimiento como representación de la realidad verdadera, etc. Eso está, ¿no? La visión que corresponde a lo que es, ¿no? En cambio, no tiene ese significado en el Aymara. El yatiña no tiene ese significado, sino que el yatiña es más bien el saber hacer algo, ¿no? Por eso se puede emparentar un poco con el saber cómo, ¿no? Pero tampoco solamente es una destreza práctica. Ahorita vamos a llegar un poquito más, pero ahorita lo mencionamos, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde sale el yatiña? Del hacer, precisamente.
de poder participar haciendo alguna actividad. Entonces, Yatiña dice, por ejemplo, no vas a saber sobre la piedra, porque ese sabe qué P, eso diríamos, ¿qué sabes sobre la piedra? ¿No? Si la piedra tiene estas características, estas propiedades, etc. No, el Yatiña no puedes decir Cal Yatiña. Entonces, lo que se puede hacer con el objeto, ¿no? O con las otras personas, eso sí puedes saber, Yatiña. Tienes esa característica. Ahí está muy cercano el untaña, que es un saber por familiaridad, ¿no? Cuando estás en un trato asiduo con utensilios, con objetos, con cosas, pero también con sujetos, con personas, etcétera, ahí puedes tener un conocimiento confidencial, alguien muy familiar, decir, ah, sí, a él siempre le conozco, en ese sentido, untaña, ¿no? Tiene que ver con la visión también. Pero otras formas de conocimiento ya no diferente a los anteriores, es eh, puedes captar lo inteligible en, ante la realidad que estás observando, que estás contemplando. No solamente limitar a lo observable o a lo que se puede hacer o a lo que recordamos o acordamos, sino qué sentido tienen las cosas, por qué son como son, un evento, un fenómeno, entonces lo ubicamos dentro de un acontecimiento mucho mayor, ¿ya? Entonces eso de llegar a entender por qué, las razones por qué algo es así de esa manera y no de otra manera, eso es en este caso el amuyaño, ¿no? Ahora, eso es justo lo que ha hecho la ciencia, ¿no? Eso lo ha sofisticado mucho, entonces, lo ha dividido en comprensión, ¿cierto? Con, hermenéutica, con qué sentido tiene una obra de un ser humano o de una cultura y en qué contexto se ha hecho, entonces comprender el sentido de eso. Pero también la ciencia, cómo explicas un fenómeno que está sucediendo. Tienes que encontrar las causas a través de una ley natural y predecir por qué sucede de esa manera. Ambos, la explicación y la comprensión, estuvieran unidos dentro del amuyaña. La amuyaña abarcaría, pero la amuyaña tiene más cosas. A ver si nos da el tiempo. Está vinculado a lo ético, por ejemplo. Amuyas hapinchis países. Tendría que darse cuenta la persona qué es lo correcto, la manera, de acuerdo a los sarawis. Es decir, alguien puede tener amuyo. De otra manera puede tener conocimiento, pero si no tiene esa adecuación al caminar, a las tradiciones, por decirlo así, de nuestras comunidades, de nuestros abuelos, entonces no va a tener amuyo. Puede estar entendiendo o explicando, pero si no está vinculado a lo ético, a lo bueno y correcto, culturalmente entendido, entonces no tiene amuyo. O también hay otras formas de saber, ¿no? La opinión, eso está bien criticado aquí, y hay otra diferencia. ¿Cuál es la definición de conocimiento en la epistemología tradicional? ¿Qué es el conocimiento? La creencia verdadera justificada. Eso es. Entonces, en Aymara, ¿cómo puedes decir eso? Mira, no hay creencia en Aymara. O sea, no puedes decir, yo creo que viene. En Aymara tienes que decir, jutiwa, viene, puedes afirmarlo, porque yo he visto que está viniendo, etc. O si quieres simplemente conjeturar, es jutpachawa, es decir, puedes inferir por alguna marca, alguien ha dicho, o ese dicho, jutiu siwa, dice que viene. Pues, pero no hay un concepto que diga creo que viene. Ese convencimiento mental de que algo es el caso. Esa idea, esa noción de creencia no hay, por ejemplo. Entonces, eso es otra diferencia en el Aymara, ¿no? Pero sí hay el decir, el saña. Dice que eh, en el Aymara antiguo, el saña, el decir, ¿no? Tenía un contenido cognitivo, intelectivo, pero ahora ya lo hemos reducido a decir nomás. Alguien dice esto, o sea, expresa una palabra. Y después está la reflexión más subjetiva, es decir, de pensar, podemos traducirlo como pensar, el lupiña, es decir, reflexionar libremente todas las posibilidades que puede tener una realidad, no restringirse a decir esto es así y no puede ser de otra manera,
No, el Luquiña más bien se abre a ver todas las contingencias. Y por eso a Luquiña lo podemos vincular muy bien con los avances recientes del último siglo en lógica modal y multivalente. Entonces, Luquiña ahí tranquilamente se mueve, ¿no? Porque no es algo necesario, tampoco se va a hacer imposible, sino todo es posible, todo es contingente. Entonces, y hay otras modalidades. En Aymara hay muchas más modalidades, no solamente son esos cuatro que tradicionalmente la lógica modal tiene, ¿no? Entonces, eso es el pensar libremente lo que puede ser, sin cesarse a nada. O también podemos decir, recordando el famoso epogeo de la fenomenología, ¿no? Poner en suspenso. Por ejemplo, en una comunidad se puede decir, eh, ya no hay propuestas, todos se han callado, nadie se anima a lanzar una propuesta para un proyecto, lo que sea, y dice, a ver, pensaremos. O sea, ese momento en que quedan suspendidos las certezas, si es que hay, ¿no? Y todo se vuelve como vacío. Ahí entra el lupín. ¿Sí? Entonces, por eso están abiertos a la posibilidad. Y como hemos dicho, la creencia, eh, no hay esa noción de creencia. Lo que sí ya hay un choque cultural es que en Aymara no se podría expresar tan fácilmente lo que es el caso típico de saber según la epistemología tradicional de Occidente. Es decir, ese saber qué famoso, ¿no? Es decir, eh, qué es lo que trata la epistemología, qué es de lo que trata la ciencia, no es el del saber hacer, no es un sentir, ¿no? La Aymara sí tiene mucho afectividad en todas las formas de conocimiento, de cognición, pero la ciencia moderna va a decir no, no se conocen los sentimientos, es otra cosa, desde los sentimientos sería otra cosa, no se conoce desde la contingencia, tiene que ser más bien algo necesario, universal, recién se puede considerar conocimiento, etcétera, sin estar separado sujeto-objeto, todas las características que normalmente conocemos del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Ese es el caso típico de saber, dice la historia tradicional, es una proposición, es decir, una afirmación de que esto es así o esto es así de una porción de la realidad. Eso es lo que conocemos. No conocemos la realidad en sí, una cosa específica, sino afirmaciones de que en qué estado se encontrarían las cosas relacionadas. Esas son las proposiciones, ¿no? Entonces, lo único que conocemos somos cosas abstractas conceptualmente formuladas. Eso es. Ahora, eso no se puede expresar en Aymara. Hay el luquín, el pensar, el amuyaña, que es el comprender de algo en el marco global, ¿no? Y ético, o saber qué es lo que se puede hacer en el mundo obrado, construido, hecho, o puedes, por observación, puedes ver, ¿no? Eh, y no hay esta noción tan, digamos, técnicamente planteado en la ciencia y en la epistemología. Y finalmente, después, por favor, quisiera ampliarlo en las preguntas. Eh, a diferencia de lo que en Occidente se habla de la filosofía de la mente, ¿no? Muy heredera de Descartes, es decir, ese dualismo entre una cosa es el cuerpo, la materia, y otra cosa sería el espíritu, la mente, el alma. Entonces, la filosofía de la mente diría, trataría de explicarse, por ejemplo, los fisicalistas dirían cómo es que del cerebro físico, químico y neurológico emergen pensamientos, ¿no? O una teoría que explica el mundo, porque pues, están en ese problema. Pero a diferencia de eso, nosotros hablaríamos de la sabiduría del chuima, desde la Aymara, ¿no? El chuima como corazón, sin entrar en eso de si yo, pues corazón y su pulmón, sin entrar a esa discusión anatómica, sino entender el chuima como centro, como núcleo de todos los seres. Nosotros tenemos chuima, como también un tronco puede tener, un hueso puede tener, una montaña puede tener. Entonces, diríamos que, como una conclusión general, de que esas formas de cognición en el Aymara, ¿no? Esas 30 maneras de ver, esas 20 maneras de saber hacer, esas 20 maneras de entender, de pensar, etcétera, al final se anudan, se, se integran en el Chuima.
Ahí es donde nos amarramos literalmente. Chuimarua, chinocaña. Se dice, por ejemplo, alguna abuela dice en Aymara eso, ¿no? Que diría, en el corazón habría que bajar amazadito, ¿no? Amasado. Y es en el corazón donde puede desaparecer también. Y al mismo tiempo es el chuima el que se vincularía, se conectaría con los otros chuimas de los otros seres. Esa es una de las maneras en que estaríamos en conexión holística, ¿no? Hay otras maneras de entender eso también. Eh, bien, después hay, bueno, me quedo para las preguntas. Hasta ahí sería, hermano Marcelino. Agradecidos por habernos compartido el conocimiento que se ha adquirido y realmente interesante. En este momento damos pie a los diferentes participantes para que puedan hacer llegar sus preguntas, por favor. Eh, ¿Hay alguna pregunta de parte de algunos de los participantes? Quizá, Mori, tú puedes empezar. Bueno, si alguien, querido, ha preguntado acerca del Anjama, algo así de sí, sí, dice Hankama, ¿qué sería? Pregunta. licenciado. Del Amtama, ya. Como les decía, lo interesante de la memoria, en este caso de la palabra antaña, eso sería el verbo, pero eso tiene diferentes variaciones. Hay algunas variaciones que refieren, como el castellano, decir, nos recordamos del pasado en ese sentido, ¿no? O nos olvidamos, sigue siendo referido al pasado. Antama quiere decir, antama o sarnak, me he olvidado y así nomás sin recordarme he andado. Antama significa eso también. O achilanakat antasiñani, eso igual, se refiere al pasado. Recordaremos alguna enseñanza de algún abuelo, etc. Pero ese amtama también puede referirse a incluso a la celebración, ¿no? Añadichur amtasiñani. Entonces, alguna celebración. En ese sentido, algunos dicen, la realidad se hace presente en una celebración. Pues no es solamente intelectivo, no abstractivo, sino se hace presente en la celebración. La memoria es celebración también. Pero al mismo tiempo significa amtaña, kuns amtañan, kuna amtaniskite, o incluso decir kahafer amtayanma. Entonces, literalmente podríamos traducir eso a aquella persona anda, ponle, anda sugestionable con una idea. Entonces, amta o amtayaña también es generar una idea en el presente. Pero decíamos, también implica o se refiere al futuro, es decir, amtañan, o sea, la siguiente semana haremos una reunión, o la siguiente semana, o el siguiente año haremos esto. Entonces, amtañan es un acordar el futuro. Por eso decíamos, parece que el tiempo es la eternidad que permanece siempre y el pasado está presente como celebración y también el futuro está aquí y lo podemos recordar el futuro. Amtaña sí, sería eso, ¿no? O amtama, el olvidar. Ya. Hay una segunda pregunta, que es más en reflexión, de parte del licenciado Aurelio Chura, que dice, estuve pensando qué diferencia o las similitudes habrá entre Lupiña en Aymara y en Quechua. Ah, el lupiña en quechua. El, el yuyay, por ejemplo, en quechua es tanto, significa pensar, imaginar, pero también es recordar, ¿no? Ahí es un poco diferente, ¿no? Y es muy interesante el quechua. El yuyay es recordarse, ¿no? Y está vinculado, el pensar estuviera vinculado al recordarse.
Pero el Luk Iña en Aymara no es tanto como el Antani que estamos comentando, sino es una reflexión hipotética. Eso es. Entonces, por eso decíamos, si quisiéramos comparar con algún momento de la filosofía del siglo XX occidental, diríamos la fenomenología, ¿no? Eso cuando quieres ver algo en su pureza, ¿no? Tal como se nos aparece a la conciencia, así hablaban los fenómenos, ¿no? Entonces tendrías que suspender, poner entre paréntesis las ideas naturales que tenemos, los prejuicios, y directamente ver la conciencia. Ahora, ¿eso cómo sucedería? Ellos tienen ese problema, ¿no? Ah, pero en el caso de Luquiña es el momento subjetivo. El momento objetivo sería el yatiri, cuando demuestras públicamente el yatiri, por ejemplo, el que sabe, que no está reducido al saber leer la coca, ¿no? Sino puede ser sabio en muchos campos, en muchos sentidos, pero tiene que acreditarse pública y comunitariamente. Diríamos, es más objetivo, ¿no? En cambio, el Luk Iña es más reflexión personal. Tiene que aparecer de cada persona, el ejemplo que dábamos, ¿no? En una asamblea. Ya nadie sabe fácilmente proponer algo. Entonces, como que las certezas se han disipado, ya no hay, han desaparecido. Ese es el momento del Luk Iña. Poder crear nuevas ideas en todas las posibilidades abiertas que puedes encontrar esos apuntes. Cualquier cosa se podría pensar, de un evento, de una propuesta, lo que sea. También, pero no solamente en sentido cognitivo, contemplativo, sino también para los proyectos, por ejemplo. El Luquiña podría ser como un respaldo virtual a las actividades programables para el tiempo posterior, ¿no? Entonces, como una prognosis podría entenderse también, etcétera. Eso sería el Lupi. El señor Ramiro Choquehuanca pregunta, ¿qué sentido simbólico tiene la palabra salud y enfermedad en el idioma aymara? Ah, bueno, es otro campo, pero en Aymara hay el Kumara, ¿no? O Sumascaña. En realidad hay varios conceptos. Habría que tejer un poco. A ver, incluso la misma concepción de la vida básicamente en Aymara se entiende de cuatro maneras. Hay cuatro paradigmas de formas de vivir para el ser humano, para todos los seres, ¿no? Uno estaría Jacaña, otro sería el Sarnacaña, el andar como viviente. Otro sería el Utjaña, el establecerse en un hogar, en seres, etcétera. Y otro sería Camaña, es muy debatido, ¿no? Pero hay estos otros. En el caso del Jacaña, por ejemplo, puede ser la matriz de la madre de donde salimos, pero bien interesante el Jacaña, no solamente quiere decir estar vivo, ¿no? Estar respirando, ¿no? Estar viviente, sino también significa curarse. Una herida que nos hacemos, poco a poco se está cicatrizando, eso es el Jacaña. Entonces, la vida al mismo tiempo es curarse. Eso nos facilitaría, por ejemplo, el entender todos los conflictos y dolores que nos está trayendo la colonialidad. Ahora que estamos debatiendo en otros lados de la identidad cultural y ahí nos damos cuenta que tan fuerte está el racismo, la autonegación, etcétera. Entonces, jacaña, el vivir también es el curarse de esos males corporales, pero también sociales. Yo desde ahí partiría para entender la salud. Después vendría esto de ser kumara, ¿no? Entonces, eso es como un estado pleno de salud, sin alguna dolencia, ¿no? Entonces, después de haberse curado, etc. Pero hay otro también, como, utilizando otra categoría del ver que estamos diciendo, unijacina, o sea, estar siempre auto-observándose para, para encontrarse en buenas condiciones, ¿no? Solo podría decir eso porque no he explorado mucho el campo de la salud. Sí, bueno, invitamos a los participantes o a los presentes en esta sesión a hacer las preguntas. Tienen la palabra, pueden hacer uso del La micrófono. palabra, estimado.
Adelante, señor Isaac. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas Ya, noches. gracias. Sí, estaba escuchando muy buena disertación. El Yatiña, ¿no? El Yatiña es el saber cómo estaba planteando más o menos esa forma. Entonces, esa es una forma metodológica, el Yatiña más o menos, para saber. Esa era mi primera pregunta, como método o algo así. Y el otro era el tiempo, ¿no? El tiempo parece que en el Aymara no está bien eh, trabajado, ¿no? O sea, bien estudiado, porque eh, claro, hablamos de un futuro, pero hay palabras que parece que no tuvieran tiempo, como el amtaña, como el que usted dice ahorita, el amtaña o el naira, que son palabras que no tuviesen tiempo porque se acomodan fácilmente al futuro y al pasado, ¿no? Esas cuestiones me han llamado un poco la atención de su disertación. Gracias, licenciado. Waliki, waliki. Ah, el Yatiña, sí, su significado básico es el saber hacer, ¿no? Es decir, a ver, dicho de otra manera, eh, hay una discusión en la epistemología analítica, ¿no? Los actuales que están llegando a dominar son los externalistas, es decir, el conocimiento ya no sería dependiente de nuestra conciencia, nuestra reflexión, sino ya sería otro proceso natural más, como sucede como cae un río, el agua, etcétera. Se explicaría desde la ciencia misma, ya no desde la filosofía, ya no como Descartes, ¿no? Entonces, yo decía, ahora sí, si de ese lado pudiéramos ver, entonces primero estaría el hacer, ¿no? El luraño, hacer una casa, por ejemplo. Tienes que saber hacer, primero hacer cómo acomodar las piedras en el cimiento, levantar la pared y al final hasta llegar al techo, el techado. Solamente cuando has hecho y muchas veces, es decir, la serie de haceres de Luraña, Zoom Luraña además no hace cualquier cosa, ¿cierto? De 100 pasas al nivel de Yatiña, de 100 ya puedes decir ya sé. Entonces, el Yatiña tampoco es como el Luraña, un saber operativo procedimental, ¿no? Sino que también incluye lo intelectivo, la comprensión de cómo se hace, ¿no? Eso es un poquito difícil eso de distinguir porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? El saber hacer una habilidad práctica, decimos, pero eso sería el Luraña. El Yatiña también es informativo, comprensivo, también tienes, quizás forzando mucho, podemos decir, es que el Yatiña es una combinación entre teoría y práctica, pudiéramos decir, ¿no? O el pensamiento y el saber y el hacer, el pensar y producir, ¿no? Eso es. Ahora, si es metodología, primero tendríamos que clarificarnos eso bien. Yo algún rato reclamaba en la carrera de lingüística en Navajo, en La Paz, decía, seguimos haciendo diccionarios bilingües, es decir, traducimos una palabra aymara a otra palabra en castellano. Pareamos palabras. Creo que ya es momento de hacer diccionarios más semánticos, más etimológicos. De manera que puedes decir ya, el yatiña viene de un étimo, el yachay es lo mismo, en quechua, pero parece que vienen ambos de misma raíz que no era aymara ni era quechua, protoquechua o protoaymara. Puede ser que haya sido Puquina o puede ser de otro idioma, o tal vez cómo se ha generado. Ese trabajo etimológico nos falta hacer y ese es el siguiente paso, ¿no? Y de ahí podemos derivar. Yo puedo sacar, o sea, quien sea que hable y conozca de los sufijos en Aymara, puede sacar más de 20 maneras de hacer. Y antes que se me pase, en el caso del ver, eso es muy clarito, y lo he dicho ya varias veces, eh, hay sufijos entre los derivacionales, hay las direccionales, por ejemplo. Entonces, una cosa es ver arriba, unitaño o unicataño, ver abajo, uñacaño, que es, pero no solo es dirigir físicamente hacia abajo la mirada, no es eso, sino implica bajar la información, como descargar un programa de informática, ¿no? En ese sentido, ¿no? O uñaquipaña alrededor, o uñantaña hacia adentro, o uñsuña hacia afuera, o hay sufijos que realmente son una belleza y es bien complicado entender desde el castellano, ¿no? El untaña, por ejemplo,
los lingüistas dicen, eso es, en quechua, por ejemplo, hay un equivalente, dicen, el A sería como endulzante, pero no puede ser solo endulzante. Es algo, implica el uñaña, uñaña es lo básico, pero con uñaña estás como que apegándote a la persona o al otro sujeto, al otro objeto al que estás viendo. Entonces, como que te unificas, te transfieres como ser y te vuelves con el otro uno. Eso sería el uñaña. Es un apegarse, más o menos por ahí va. O el uñijaña, ese ja también, ese sufijo es tremendamente difícil, muy interesante. Y yo decía, para ejemplificarlo, podemos hacer con la observación en el mundo cuántico. Se dice, ¿no? El observador de objetos cuánticos, al observar es que genera las cualidades que supuestamente estaban en el objeto observado, pero no están objetivamente en el objeto, sino en la observación, tanto con instrumentos o simplemente en la observación humana, generas lo observado. Las cosas que estás midiendo lo generas al medir. Entonces, ese ja es eso. Por ejemplo, hachaña es llorar, pero cuando dices hachaña, estás ocasionando algo al llorar. Entonces, anil hachitatat, anacham hachitatao, hachaña, ese ja nomás ya da la implicación de que por causa de que has llorado, puedes ocasionar de que algo malo le pase a la otra persona, ¿no? O la observación crea cosas, solamente por observar. Neymar es bien bonito, por ejemplo, el larfa, cuando uno se enferma, se enflaquece el bebé, el niño, a eso llaman larfa, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle, pero se produce eso debido a que has visto una víbora, una gallina, un animal muerto. Eso va a estar de todas maneras ahí, pero el acto de ver te ocasiona esa enfermedad. Entonces, la observación produce cosas. Eso es el unijaña, por ejemplo. O incluso al revés, el no ver ocasiona también cosas. Dicen, el rayo le ha llegado a una persona, pero nadie tiene que verlo, ni siquiera el peso tiene que verlo. Y por milagro se puede recuperar, ¿no? O no hay que avisar, digamos, a alguien que está enfermo de Caricari u otras enfermedades, no hay que avisar. Entonces, eso de no ver o de no enterarse es bien interesante. Y así hay y otras formas de ver, que suman como unos 32, 33 formas categóricamente diferentes de ver. Y lo más complicado es con la combinación de sufijos, esas 30 maneras de ver se pueden seguir multiplicando. Entonces, al final puedes tener miles, así literalmente, miles maneras un poco diferentes de ver. Porque recuerden que la Aymara, como es sufijante, pues puedes ir armando palabras larguísimas, ¿no? Entonces, pero a medida que vayas sumando sufijos, le va dando otro sentido, otro sentido, otro sentido, y al final tienes maneras de ver súper complicadas, ¿no? Eso falta matematizar, por decir, hacer una combinatoria estadística de cómo se combina, hay reglas de combinación de sufijos, etcétera. Pero esa misma diversidad de maneras de ver igualito sucede en el pensar, en el yatiña, en el saber, también en el amuyaña, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta de parte de los presentes en la sesión? Ah, creo que me he olvidado del tiempo. Uy, eso, Pero, hermano, claro, nos, sí, decía, eso nos ameritaría otra charla. Es genial eso, las reflexionar sobre el tiempo. Mira, lo más conocido nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Yo creo que todos sabemos eso como aymaras. Para el aymara, el pasado está ante los ojos, ¿no? Naira es ojo, el pasado es Naira. Lo que ha sucedido ante nuestros ojos y sigue estando ante nosotros, eso es el pasado. Y el futuro es Jepa, está a la espalda, digamos, no vemos. Jepa, está atrás, en la parte trasera. Y eso ya es al revés del tiempo occidental lineal, ¿ves? Tenemos que ver el futuro. Era interesante, en el Alto han organizado conferencias, ¿no? Visiones de futuro. Eso, según esa concepción antigua de la Aymara, no sería, pues no ves el futuro. ¿Cómo puedes ver el futuro? ¿No? Ahora, eso es lo básico. Llaman el modelo deíctico de tiempo. Pero hay otros modelos que están en la Aymara también. El modelo envolvente. Ahí estaría, por ejemplo, el retorno del tiempo, ¿no? El kuti kuti, pachacuti, ¿no? Pero el kuti tiene igual, con los mismos sufijos derivacionales y aspectuales que estamos diciendo para el caso del mirar,
también hay muchas maneras de kuti, no es un único sentido de volver por el mismo camino al pasado, algo así, pachecuti. No, puedes volver por alrededor, dando una vuelta, desviándote, o exactamente por el mismo camino, o simplemente yendo a otro lado. Kuti puede tener muchos sentidos. Es, pero creo que la reflexión, los últimos, se está discutiendo desde los últimos escritos en antropología, uno puede revisar, el pacha se está cuestionando. Normalmente, desde hace décadas, pacha se entendía tiempo, espacio, juntos, listo. Pero ahora se está complicando. Parece que eso justamente viene de revisar etimología, ¿no? De dónde viene el pacha? Parece que al final es como una época, un horizonte dentro de la eternidad, dentro de la totalidad. Eso ya es discutible. Pues necesitaríamos otro para un poquito debatir la noción del tiempo. Ya. En nuestro buzón de mensajes hay una opinión, sugiero y solicito continuar con esta temática. Hay muchísimo por reconocer nuestra cosmociencia. Allá. Los participantes tendrán alguna otra pregunta. Están cordialmente invitados a hacerlo. Buenas noches. Adelante. Mónica, habla. Tengo una pregunta sobre más al final de la exposición del señor Freiland, en que se menciona el Chuima. Y por ahí me queda la pregunta, por ejemplo, la centralidad del Chuima en todas estas formas de pensar. Eso me parece que es algo para ser así, es un destaque, es algo muy importante. Me gustaría escuchar un poquito más, porque si es eso, no solamente los humanos pensamos, hay muchas otras formas de vida que piensan. Justamente. Sería ese comentario. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, hermana Mónica. Es cierto, esto también es un campo a estudiarlo mucho más detenidamente desde el Aymara o desde el Quechua también, ¿no? Porque estamos en la universidad, estamos acostumbrados a estudiar filosofía de la mente. Eso es. Desde Descartes ahí, ahora con sus contradicciones, si eres fisicalista o eres emergentista o eres eliminativo, etcétera, etcétera. Pero eso es ver el cerebro y la mente en esas relaciones están, ¿no? Pero en otras culturas no siempre es el cerebro, ¿no? Sino puede ser todo el cuerpo, la cognición corporizada, que también en Occidente mismo están realizando, la cognición 4E, ¿no ve? Eso yo lo vinculo, por ejemplo, al yatín, porque el yatín es eso, sí, justamente es eso. O sea, todo el cuerpo expresa, encarna lo que estás sabiendo hacer. Una mano puede tener conocimiento. O sea, las personas, por ejemplo, que en el mundo de los textiles, la yema de las manos puede tener memoria, su reconocimiento de las lanas, tipos de lanas. Pero entonces, la cognición está en el cuerpo. Está en la manera como el cuerpo interactúa con el entorno, en la interacción. Entonces, a mí me parece productivo nomás el poder un poquito dialogar con esa concepción del 4E de la cognición, ¿no? Corporizada, ¿cómo se llama? Vinculada con el entorno, exteriorizada y finalmente conectada con el entorno. Y ahí, por ese lado, podría entenderse el chuima. El chuima, como les decía, sería el núcleo o el centro emocional y intelectivo. Hay que unir eso, ¿no? Lamentablemente en castellano el idioma nos lleva a separarlo, ¿no? Una cosa es el sentirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Aymara se dice, nos hemos prestado esa palabrita, sentirse, porque el chuima se aplicaba a muchas cosas. Algo que cualquier lingüista haya tenido la experiencia, ¿no? Que cuando se enseña, el chuima sale en muchísimas frases. Para todo entra el chuima. Los chuims alfaitos, como que me ha emocionado, quiero llorarme, ¿no? Me ha afectado. O chuim janar he sido feliz, me ha alegrado. O chuim apacaban,
es como que me pone triste y estoy seco, ¿no? Sin sabor, etcétera, etcétera. Hay muchísimas maneras de hablar del chuima. Pues eso ya desde el mundo humano podemos hacer. Pero en Aymara se habla tranquilamente, un hueso tiene chuima, ¿no? Un tronco, un árbol tiene chuima. El centro, a eso se llamaría chuima. Ahora, ¿cómo nos vinculamos ahí? Esa es otra falencia, ¿no? Lamentablemente hemos olvidado de escuchar el viento, a escuchar los sonidos, o a ver o visualizar esas otras, entre comillas, dimensiones. Y ahorita yo no sería capaz de decir cómo exactamente, o sea, en términos cognitivo-intelectuales, nos estaríamos conectando. Pero la manera de hablar en el Aymara nos da para eso. Hasta ahí ahorita de momento puedo llegar a decir, ¿no? El Chuima como los centros que se conectan con los otros centros y quizás se puede decir, ¿no? Esa es nuestra vinculación holística total, incluso con el universo, ¿no? Solo que hay que todavía reflexionar o recoger otras cosas más, ¿no? ¿Alguna otra participación? Están cordialmente invitados a hacer las preguntas que quieran realizar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante, adelante. Una cosa, licenciado, mira, estamos hablando del chuima. Usted ha indicado de que el chuima es una forma de sentir, tal vez una forma de una emoción de cada persona en el lenguaje aymara, pero también chuima se puede entender de que es tal vez un miembro del humano donde se entiende chuima por lo que es chuima, en sí es el pulmón, ¿no? El pulmón del ser humano, chuima. Pero no sé, desde mi punto de vista, tal vez estoy un poco mal, licenciado. eh, Parece que lo interpretamos lo que es el corazón, donde se interpreta el corazón sería el loco en Aymara, pero a eso parece que le estamos diciendo chuima, tal vez el sentir de cada persona, la emoción, más o menos a lo que entiendo, a lo que usted explica, licenciado, y si tú quisiera que me saque de duda. Bien, sí hay ese debate, ¿no? ¿En qué momento? Claro, cuando carneas una oveja, una llama, vas a decir yoco a ese órgano que bombea la sangre, corazón, ¿no? Y chuima vas a decir a los dos pulmones, con los que respiramos. Ahora, ¿en qué momento el chuima como pulmón, así lo han registrado desde la colonia temprana, se ha cambiado a decir chuima al corazón anatómico? Eso se puede estar discutiendo todavía, y yo no me quiero meter mucho en eso, eh, sino el significado más emocional, cognitivo, intelectivo también, y de conexión de un centro de todo ser, eso sería el corazón, en la comunicación con los otros seres. Por ese lado quiero entrar. Es por eso en el Aymara aparece siempre el corazón no solamente a lo emocional, no estoy exagerando decir siempre es lo emocional, sino siempre está unido a la parte más intelectiva también. Por eso decíamos, cuando ya tenemos amuyo, ¿no? El amuyo hemos dicho, yo lo pondría así. No es tan lineal, me equivocaría de decir así, pero solamente para tratar de entendernos. Quizás las cosas empiezan con la admiración de la realidad, muspaña, ¿no? El estar absorto y sorprendido de todo, ¿no? Y ahí te nace la inquietud de las preguntas, etc. Después Artaña puede venir. De repente despiertas algo que no tenía importancia, pero listo, has descubierto algo, por decir, ¿no? Y después puedes observar, ¿no? O al mismo tiempo puedes estar observando y de muchas maneras, como hemos dicho. Y luego lo puedes reflexionar conceptualmente, todas las posibilidades como puede darse el mundo, la realidad, y en todos los aspectos, ¿no? Y
Y luego ya puedes tener una manera de saber elaborar cada una de esas cosas. El mundo ya no sería los hechos observables, como suele entenderse en epistemología, en ciencia. ¿Qué es lo que observas? Son hechos, eventos de qué sucede en tal tiempo, en qué región, ¿vale? No, el Yatiña nos estaría enseñando a entender algo siempre como elaborado, como hecho, como construido. El mundo sería obrado y en la interacción con nosotros. Saber hacer, eso sería el Yatiña. Entonces, eso ya podemos vincularlo como la tecnología, saber producir algo. Eso sería el Yatiña, vinculado con la tecnología. Y luego pasarías al entendimiento global, ético. Todos los anteriores saberes, como que lo que se llama metacognición en pedagogía, ¿no? Llegas a controlar éticamente los otros tipos de saber, ¿no? Y además la muyaña llega a la totalidad. Cuando tienes amuyo de algo, quiere decir que ya te das cuenta de la totalidad regional, ¿no? Cómo funciona todo un acontecimiento. Y recién le encuentras el sentido de por qué algo es así y qué cosa significa, etcétera, ¿no? Y lo ético, como he dicho. Pero incluso todo este conjunto de maneras de saber, al final se anidan, se amarran o incluso pueden desaparecer también en el Chuima. Eso estábamos diciendo, ¿no? Ese es como el centro emotivo intelectual, repito, donde al final nos concentramos, ¿no? Y también puede disiparse, perderse y también puede vincularse. Más o menos eso sería el modelo así demasiado simplificado. Nuevamente repetimos, la persona que quiera hacer alguna pregunta está cordialmente invitada a hacerlo. Y algo quizás que me estaba olvidando, lo que suele estudiarse como la epistemología de las virtudes, ¿no? En una rama del externismo actual, gracias a un cubano que que es docente en Estados Unidos, en los universidades de Estados Unidos, Ernesto Sosa. Él ha empezado con esa corriente y ahora hay mucho debate en eso, ¿no? La epistemología de las virtudes, es decir, todo conocimiento es producto del ejercicio de alguna virtud intelectual, la inteligencia, la percepción, la memoria, la razón, lo que fuera. Entonces, esas virtudes intelectuales que tenemos como sujetos, eso estuviera produciendo verdades cada vez más frecuentes, ¿no? Ahora, si lo quisiéramos ver desde ese lado, en Aymara hay otras categorías todavía que no he hablado, ¿no? El, ¿Qué es la inteligencia para la Aymara? En primer lugar, es la habilidad de estar siempre rápido haciendo las cosas, apa, ¿no? Aquel que no está abandonado, o sea, mejor dicho, sin hacer nada, inaki, sino que siempre está activo haciendo muchas cosas. No es flojo, es lo contrario de la flojera, ¿no? Muy activo, esa presteza sería la primera forma de inteligencia. Pero también hay otros, ¿no? Kappa, Iki, por ejemplo, ese sería el más conocido, el que es muy sagaz, muy perspicaz, aprende muy rápido, se memoriza muy rápido, puede discernir lo que es la muyaña correctamente con su ética y todo, y otro que no lo es, ¿no? El Yatiña de manera, o la acreditación comunitaria del verdadero Yatiña, y el que no es el Chiki, ¿no? Igual, una presteza, facilidad para aprender para eso. O el Iku. Esto, mira, no está, no está recordado, olvidamos esa palabra, el Iku. Yo mismo ya no lo conocía, pero uno escucha en mi pueblo, en la región lacustre también. Y es alguien muy capacitado, como diríamos, un perito, súper experto, digamos, en un área, pero lo interesante del pico es que significa tanto esa expertise, pero también alegría. O sea, alguien que siempre está riendo, sonriendo, está muy feliz, eso es el pico, pero al mismo tiempo es alguien experto en algo. Mira, qué interesante es. Normalmente la ciencia, el laboratorio, entendemos que personas serias que producen, no sé, el científico serio, ¿no? Pero este pico nos lleva otra vez a lo emotivo o afectivo de vinculación
o de aprecio entre todos, ¿no? Y hay otras más que uno si revisa Bertonio y otros diccionarios antiguos, que ahora en el Aymara actual ya no lo hablamos, ¿no? Pero hay como una cosa de 8 virtudes intelectuales diferentes en el Aymara que podríamos tranquilamente recuperarlo y decir, ah, entonces si queremos verlo desde habilidades emotivo-intelectuales personales, o que se llama también responsabilidad epistémica, se llama, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo garantizas tú como persona que supuestamente sabe cosas? ¿Cómo garantizas personalmente que es cierto o que va a ser útil o que va a ser bueno? Entonces ahí entrarían esas virtudes o de responsabilidad epistémica que estaría inscrito ya en la personalidad de cada uno, ¿no? Eso es otro pequeño campo dentro de esta construcción de sabiduría desde el Aymara. Si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta. Reiteramos, si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta. No, no, ni en los mensajes. En todo caso, eh, pediríamos, Mori, no sé si quieres decir palabras de... Ordenemos entonces, yo creo que ya no va a haber preguntas. Licenciado, sus últimas palabras en torno al tema. De acuerdo. Bueno, a tiempo de agradecerles mucho por su escucha, y también por su atención, animarles siempre a estar consultando, si ya nos hemos olvidado, consultar diccionarios, a nuestros mayores, a nuestras abuelas, abuelos, y solo así vamos a poder fortalecer desde este otro lado, ya no solo hablar como idioma, sino pensarlo como aymara, y eso nos falta mucho, ¿no? Y hay que hacerlo. Y para terminar, decía quizás dos cosas que no hemos hablado y serían otras líneas de, de investigación o otros temas para charlar en las siguientes. Uno, por ejemplo, la cognición y el tiempo. O sea, te estaban preguntando del tiempo. Cada una de estas formas de cognición, cómo se vinculan con la temporalidad que vivimos como humanos. Es bien interesante eso. Ya hemos dicho el pasado, ahí estaría la observación, por ejemplo, pero algo como prudencia para el futuro, donde no están dados pasos todavía, sería la muyaña precisamente. Pues, ¿cuál sería su sustento práctico de la muyaña? Sería el sarnacaña, por ejemplo. La manera como andamos bien, ¿no? En la vida, en nuestra comunidad, en la familia, lo que sea. Ahí eso sería su respaldo para que la muyaña esté manifestándose en su verdad. Si no, no llegaríamos a eso. Así hay cuestiones vinculadas. Respaldo práctico, empírico, digamos, de el saber en sentido global, en sentido intelectivo, y vinculado al tiempo. Eso sería un temita todavía a conversar. Y el otro, que ya se ha trabajado por un ingeniero, Iván Guzmán de Rojas, la famosa lógica trivalente Aymara. Ahora, eso es debatible todavía. Uno, si se pone a estudiar sus obras de Iván Guzmán de Rojas, claro, todo se va a basar en que habría 3 valores de verdad en el Aymara, ¿no? No solamente verdad checa, y no hemos hablado esta noche de cómo se entiende la verdad checa, ¿no? Como rectitud, como adecuación, como justeza. Y el otro sería el kari, la mentira, la falsedad. Y habría un tercer valor de verdad que sería ina. Entonces, chikachi, karichi. Hay como una duda justamente al medio que da para los dos lados. Entonces, partiendo de ese modelo, habría como 3 valores de verdad. Igualmente puedes construir el conocimiento, en este caso, con la lógica modal trivalente. Y para terminar, solo quería mencionar, no ha habido tiempo, aparte de estas modalidades que estamos diciendo ahorita, ¿no? Hay como un rango de incertidumbre en el Aymara. No es, esto es así, ¿no? Y esto no es así. En el medio de eso hay como
En ese rango hay varios momentos, mucho más probables, mucho más improbables, y al medio totalmente en duda, simétrico, tanto para sí como para no. Esas modalidades de incertidumbre o simplemente modalidades lo podemos ver en otro momento. Y la famosa cuestión de los evidenciales. Eso también es muy interesante. Es decir, cómo el hablante, una persona que tiene un conocimiento y sobre eso está hablando, cómo garantiza o no garantiza la verdad o la seriedad de lo que está diciendo, de su conocimiento. Entonces, hay sufijos evidenciales, a eso llaman evidenciales, ¿sí? Por ejemplo, el evidencial directo, el wa. Entonces, nayaj sartua, yo voy, quiere decir que yo estoy viendo, porque estoy testificando que lo estoy haciendo. El wa significa eso, un evidencial directo, muy garantizado. Pero puedo decir también el upajutimna, el himna ya es un evidencial de una tercera categoría, digamos. Ya no se garantiza, es por dicho, dice que en castellano se podría traducir muy difícilmente, pero dice que hubiera venido quizás, más o menos por ahí. No, entonces ya no es. O por lo citativo, o por el autocercioramiento, el famoso sa, por ejemplo, ¿no? Digamos, lo sa, puedes decir, ¿no? Ah, mira, había estado congelado. Entonces te cercioras tú mismo de que algo está congelado, o aplicado a cualquier otro saber, ¿no? Así, entonces, el mundo de los evidenciales, el sistema evidencial de la Aymara, está en debate todavía. Algunos decían solamente hay 3 evidenciales, ahora me he encontrado hasta 8, ¿no? Y eso está debatiendo. Bueno, muchas gracias. Tal vez unas otras palabras por mi parte. Ya. Hayaya, y muchas gracias. Mori, quizá algunas palabras de despedida. Sí, hermano, solamente agradecer a las deidades, a Lilian Poligimani por esta importante sesión que hemos tenido, y también un Hayaya para todas y todos los que hemos participado de este encuentro. Y veamos los siguientes encuentros, hermano Marcelino. Muchas gracias, Hayaya. A nuestros participantes, indicarles que generalmente estamos haciendo estas sesiones, vamos a mejorar nuestra campaña de difusión para que puedan acceder muchas más personas. Muchas gracias por estar presentes. Hasta la próxima sesión. Buenas noches. Me olvidaba tal vez agradecer al licenciado Froilán por tan excelente socialización de información que nos pone en cuestionamiento. Hasta luego, hasta la próxima sesión.